Buenas tardes, queridos amigos y hermanos que nos conectamos todos los jueves. Estoy aquí una vez más. Ha sido un día un poquito muy activo, cargadito, pero gracias al Señor que hemos terminado con victoria. Y en esta noche, como les había anunciado en la semana pasada, quiero hablar del tema cómo vestirnos con la armadura de Dios. Posiblemente ustedes han oído muchas veces hablar acerca de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. Y en esta noche queremos entrar en ese tema. Llevamos 2 o 3 semanas hablando acerca del crecimiento cristiano y hablando de la madurez espiritual que el cristiano necesita alcanzar. Pero hay una gran realidad en nosotros, en nuestras vidas, y es que nosotros tenemos una batalla con el enemigo de nuestras almas. Y esa frase, guerra espiritual, a veces la oímos y algunas veces nos hacemos la idea como de que es algo, vamos a decir, opcional, que uno decide si uno quiere entrar en guerra espiritual o no. Pero yo quiero en esta noche dejarle bien claro que la guerra espiritual no es opcional. Nosotros tenemos que luchar porque el enemigo nos ataca. Esto no es porque yo quiero pelear o porque yo quiero ganar algo. No se trata de eso. Se trata de que tenemos un enemigo que el apóstol Pedro dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él continuamente está tratando de hacernos daño, tratando de tentarnos, tratando de desviarnos de los caminos del Señor y de la voluntad de Dios o alejarnos de los propósitos de Dios. Él siempre tiene esas tramas contra todos los creyentes. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar aunque no querramos. Tenemos que defendernos porque Él nos está atacando. Si usted dice, yo no quiero luchar, entonces que se va a quedar así a expensas de que el enemigo sencillamente le dé golpe. Es como si usted entra en una pelea y usted no quiere dar para atrás, pues sencillamente va a recibir golpes. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. Lo primero que nosotros necesitamos entender es que el enemigo nos ataca porque él se considera el príncipe de este mundo. Nosotros estamos viviendo en un mundo perdido. Hemos hablado ya anteriormente que el mundo cayó bajo maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Por lo tanto, el diablo reina. El diablo es el gobernador, dice la Biblia, de estas regiones de la tierra. Entonces, él gobierna sobre la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente se dejan llevar de lo que él quiere y de lo que él dice. El diablo no nos puede obligar ni nos puede arrastrar a hacer lo malo. Él tiene que trabajar en nuestra mente, convenciéndonos en una forma engañosa, engañándonos, mintiéndonos, para que nosotros de nuestra propia voluntad lo sigamos y hagamos lo malo. Entonces la lucha espiritual a veces es una lucha en la mente, la batalla está en la mente, pero la batalla del enemigo comienza en la mente para llegar a tu corazón, para desviarte de los caminos del Señor. Y si no te puedes sacar de los caminos del Señor, por lo menos para desviarte del propósito de Dios contigo. Dios tiene un plan y un propósito bueno para cada uno de nosotros. El diablo quiere dañar eso. Si por lo menos él te puede hacer desviar y que tú te entretengas porque te ha engañado y te creas que eso no es lo que tú tienes que hacer y haces otra cosa, él ha ganado algo por lo menos. No te ha sacado completamente, pero no te deja cumplir lo que Dios quiere que tú hagas. Vamos a ir al libro de los Efesios y vamos a leer en el capítulo 6 los versos de los cuales vamos a basar el estudio de hoy y de ahí vamos entonces a comenzar el estudio. Efesios capítulo 6 vamos a comenzar leyendo en el verso 10 y dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a parar hasta ahí. Ya en los primeros versos nos dijo o nos confirmó algo de lo que les estaba diciendo. Empieza el verso 10 diciéndonos el consejo del apóstol Pablo, que nos fortalezcamos en el Señor. Lo primero que nosotros necesitamos hacer como cristianos es fortalecernos en el Señor. Fortalecernos quiere decir ponernos fuerte. Cómo una persona se fortalece, cómo una persona se pone fuerte a base de ejercicio. La persona que no hace ejercicio es débil. Y cuando trata de correr, si nunca corre, se agita y le falta el aire. Cuando trata de hacer peso, cargar algo pesado, se cansa mucho. Pero la persona que hace ejercicio puede hacer mucho más, porque los músculos se van ejercitando y uno desarrolla la fuerza que uno tiene. Todos nosotros tenemos una fuerza. Ahora, hay fuerza física y hay fuerza espiritual. La fuerza física se basa en el cuerpo físico y en los músculos de la persona, y la persona debe de hacer ejercicio para mantenerse fuerte. Pero en el sentido espiritual, la fuerza espiritual radica en la oración y en la fe del cristiano y en la obediencia a la palabra de Dios. A medida que tú te metes en la palabra y lo que aprendes tú lo vas poniendo en práctica, te vas fortaleciendo. A medida que tú aprendes a orar y cada vez que tienes situaciones vienes al Señor y oras, te vas fortaleciendo, porque el Señor es el que te da la fuerza. Nuestra fuerza viene del Señor. Sin Él, Jesús le dijo a los discípulos, separados de mí ustedes no van a poder hacer nada. Nosotros necesitamos al Señor y Él es el que nos fortalece. Entonces, el primer consejo que el apóstol Pablo nos da es: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De aquí en adelante vamos a darnos cuenta que nada de lo que él está hablando tiene que ver con lo físico. Hablamos de que el cuerpo se fortalece haciendo ejercicio solo como una comparación que nos ayude a entender. Pero esto que vamos a hablar de ahora en adelante, todo tiene que ver con lo espiritual. Y nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es la fuerza del Señor? ¿Cuál es el poder del Señor? Entonces, en el versículo 11 nos dice cuál es el propósito. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos que prepararnos? Porque el diablo está acechando. Dijimos que Pedro lo explicó y lo comparó con el león rugiente que le está dando vueltas a la presa a ver en qué momento la ataca. Así está el diablo, dándonos vueltas y vueltas a ver cómo nos ataca y cómo nos puede coger desprevenido. Porque no te quiere atacar de frente ni te quiere atacar en el momento que tú estás listo para pelear. Él da la vuelta a ver cuándo te coge flojo, cuándo te coge débil, cuándo te coge triste, cuándo te coge entretenido, a ver si te toma por sorpresa y así te puede derribar.
Y el Señor lo que quiere es que nosotros podamos estar firmes contra esas acechanzas. Acuérdense que Dios tiene buenos planes y buenos propósitos. Dios no quiere que nosotros perdamos la batalla, Él quiere que ganemos. Por lo tanto, nos está dando el consejo, nos está explicando que ahorita vamos a entrar en eso, cuál es la armadura que nosotros podemos utilizar, porque Dios quiere que ganes la batalla. Dios no te quiere ver derrotado, Dios te quiere ver victorioso. El verso 12 nos hace una aclaración que es muy importante. Dice, pues nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. Su problema no es con el hermano, con el esposo, con el vecino. La batalla no es en contra de las personas unas con otras, sino contra las malicias y las fuerzas que el demonio usa para levantar a esas personas en contra suyo. Entonces sí, usted ve que su vecino, su amigo, a lo mejor el mismo esposo, el hermano, el primo, el pariente, se pone en contra suya. Y usted empieza a discutir y a pelear con esa persona, pero usted tiene que mirar más allá, que el enemigo está utilizando las circunstancias y las palabras que se hablan para ver cómo nos hace caer de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entendamos. Nuestra lucha no es contra la gente, sino contra las potestades, los principados, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, están en los aires. Usted no lo ve y es muy difícil pelear contra un enemigo que usted no ve. Es más fácil pelear con una persona porque está delante de usted, pero estos espíritus malos se meten y usted no se da cuenta que están ahí porque son espíritus. De manera que necesitamos pedirle al Señor ese discernimiento para que el Señor nos ayude a entender que la lucha no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que están moviendo a esas personas. Entonces, usted no va a pelear directamente contra la persona, usted se va a ir de rodillas en otro momento. No es que usted le va a decir a la persona, no te dejes usar, el diablo te está usando. Cuando usted usa frases así, usted provoca la ira de la otra persona porque se siente ofendida. Usted no le dice a esa persona nada, pero usted evita la conversación, termina la conversación, se va para otro cuarto y comienza a reprender. Espíritus de contienda, espíritus de división fuera de mi casa, espíritus de ira fuera de mi casa. Así usted los reprende. Y yo le voy a decir la verdad, yo lo he experimentado y trabaja. Una persona se pone fuera de control. Usted sale del cuarto, se va al otro cuarto donde esa persona ni lo está oyendo y usted empieza a reprender. Demonio de ira, demonio de violencia, te vas de mi casa, demonio de división, de contienda, lo que usted vea que está sucediendo. Usted lo reprende en el nombre de Jesús. De momento usted sale y esa persona está en otro ambiente totalmente tranquilo, completamente. Aquí no ha pasado nada. Y a lo mejor la persona ni cuenta se da que había un mal espíritu. O sea, pero si usted le dice, no te dejes usar, el diablo te está usando, entonces usted está como provocando la ira de la persona, no del enemigo, de la persona. Y entonces la discusión se pone bien fea y no llega a ningún sitio. Por eso dice que no estamos peleando unos contra los otros, sino contra esas fuerzas. Y entonces en el verso 13 empieza entonces a explicarnos acerca de esta lucha espiritual. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios. Ustedes saben que los soldados tienen un tipo de uniforme o armadura para salir al campo de la batalla. En los tiempos de antes, las armaduras eran quizás un poco más, no sé si usar la palabra exageradas que ahora, y a veces usaban hasta cosas de metal, porque como no tenían muchos materiales disponibles que ellos pudieran utilizar, pues lo hacían a veces de metal, como un tipo de chaleco de metal, un casco de metal, usaban unos escudos grandes para ponerlos delante, para protegerse de cualquier cosa que le pudieran tirar. Hoy en día
Usted ve a los soldados vestidos con ropa de tela, pero no se crea que no tienen protección. Debajo del uniforme llevan un chaleco que protege contra de las balas. Y si tienen que salir, no solamente usan chalecos, sino que hasta tienen debajo del pantalón algo que los proteja también, y usan algo en la cabeza que los proteja, porque cuando están en la batalla el enemigo va a tirar y necesitan tener un tipo de protección. Pero la Biblia está basada, este capítulo, en el estilo de armadura que usaban los soldados de aquel entonces. Por lo tanto, dice ese verso 13, tomen toda la armadura de Dios, y ahora vuelve a decir otra vez el mismo propósito que había explicado anteriormente, para que puedan resistir en el día malo. Fíjense que no dice por si acaso viene un día malo, sino que dice para que puedas resistir en el día malo. Va a llegar un día malo tarde o temprano a tu vida. Le llega a todo el mundo. Unos primero y otros después, unos de una forma y otros de otra, pero todos nosotros nos llega algún día que es un día de guerra contra el enemigo, porque el enemigo se alza para pelear contra nosotros. Y cuando llegue ese día, si nosotros estamos bien protegidos con la armadura que Dios nos ha dado, dice el verso, y habiendo acabado todo, estemos firmes. Lo que Dios quiere es que cuando se termine la batalla, tú y yo podamos estar firmes. No que terminemos la batalla completamente arruinado y derrotado, porque la batalla era más fuerte de lo que nosotros estábamos preparados. El Señor quiere que nos preparemos. Y hoy mi consejo es: prepárate para la batalla espiritual. Prepárate antes de que llegue el día de la batalla. Las personas cuando se alistan para el ejército tienen que pasar por un entrenamiento. Cuando entran al ejército no los mandan enseguida a pelear, los meten en un campo de entrenamiento. En ese campo hacen de toda clase de ejercicio, los hacen madrugar, los hacen salir a correr, y les enseñan el uso de las armas que van a estar usando día por día, día por día. Cuando ellos les sienten que completaron el entrenamiento, entonces los envían. Nosotros necesitamos prepararnos para las batallas espirituales ahora que no estamos en medio de una batalla, ahora que estamos tranquilos. No espere a que las cosas se pongan malas, ni piense, ¿para qué me voy a preparar si yo no tengo problema? Bueno, por eso que te tienes que preparar, porque algún día va a empezar un problema. Y cuando llegue ese día, tú vas a tener una batalla. Si no te habías preparado, pues entonces el enemigo te derrota. Si tú quieres ganar, vete preparando desde ahora. Dios quiere que tú ganes, pero Dios no lo va a hacer todo. Tú tienes una parte en esta batalla. Y el Señor nos da las indicaciones y todo lo que nosotros necesitamos hacer para que nosotros nos podamos preparar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Vamos entonces a entrar al tema de que vamos a hablar hoy, que es cómo nosotros nos vestimos con esta armadura. Dice en el verso 14, estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahí hay dos cosas, así que vamos a cogerlas una a la vez. Dice que nos vistamos, que nos ciñamos los lomos con la verdad. El cinturón sirve para aguantar el pantalón en su lugar. Y la Biblia dice que ese cinturón es la verdad de Dios. Ustedes saben, hablamos la semana pasada, que el enemigo trabaja a base de la mentira. La mentira es la arma más grande que él tiene. El diablo trata de engañarte. Él siempre miente. Jesús dijo, cuando él miente, de suyo habla, porque él es mentiroso y él es el padre de toda mentira. ¿Cómo empezó el primer pecado? ¿Cómo entró al mundo? Por una mentira que él le dijo a Eva. Así que Dios les ha dicho esto. Y ella dijo, no, eso no fue lo que Dios dijo.
pero Dios no, les dijo que no pueden comer. No, Él nos dijo que podíamos comer de todo. Hay un solo árbol que nos dijo que no conviene. El diablo trata de torcer las cosas que Dios dijo, y cuando tú tuerces la verdad, estás mintiendo. Si te puede engañar y tú te lo crees, ya tienes la mitad de la batalla ganada. Así que tú tienes que prepararte con la verdad de Dios. Dijimos la semana pasada que Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cuando tú sabes la verdad, tú no te crees la mentira. Tienes que conocer la verdad de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo les dice, vístanse con la armadura de Dios. Nos toca a nosotros vestirnos. Eso no es decirle, oh Dios, vísteme con tu armadura. No. Hay una parte que nos toca a nosotros. El Señor dice, ahí está la armadura, vístete, y tú la tienes que coger y ponértela. ¿Cómo tú te pones? Vamos a empezar con la primera pieza, ese cinto. Si el cinto representa la verdad de Dios, tú tienes que creer la verdad de Dios y no dejarte engañar por la mentira. Dios es verdadero, dice la Biblia. Todo hombre podrá ser mentiroso, pero Dios es verdadero, dice la Biblia. También dijo que el diablo es el que es mentiroso, así que no te creas la mentira. Primero que nada, conoce la verdad de Dios y aférrate a la verdad. Si viene una persona y te dice, oh no, pero eso no es así, pero tú no te habías dado cuenta que esto y aquello, no diga, ay, yo no sabía, fíjate, no me habían dicho eso. No, dile, no, eso es mentira. Lo que dice la Biblia es esto y esto y esto. No te estés creyendo cualquier cosa que la gente diga. Si tú lees tu Biblia, tú sabes lo que la Biblia dice y nadie te puede engañar. Conoce la verdad de Dios. Ahora, la otra cosa está, ¿qué tú dices? Hoy en día hay mucha gente mentirosa. Hoy en día la gente miente, pero tan fácil como nada, para salirse de un problema. Para disimular algo que no quiere que los demás se den cuenta. Te cogieron en una trampa, entonces, oh, no, yo no fui. Mienten para defenderse, para quedar bien, para no quedar en vergüenza. Hay muchos motivos, pero hoy en día mucha gente miente. Y la mentira pareciera ser una cosa tan sencilla y tan leve que todo el mundo la hace, y nos estamos pensando que porque todo el mundo en alguna forma u otra miente, al fin y al cabo Dios va a tener que aceptarlo. Pero si usted se fija bien en el Apocalipsis, cuando habla de la gente que el Señor no va a dejar entrar en el cielo, y está mencionando los pecados más grandes y más feos, también menciona en la misma lista y los mentirosos. Quiere decir que aunque para nosotros la mentira sea una cosa muy sencilla, para Dios no lo es. Porque como Dios sabe que la mentira la inventó el diablo, Dios no la va a aceptar. Y aunque todo el mundo se esté dejando llevar de que todo el mundo miente y eso no tiene mucha importancia, y al fin y al cabo yo no le estoy haciendo ningún daño a nadie, Dios no le agrada la mentira. Cuando tú mientes es como si no tuvieras puesto ningún cinturón. Si el cinturón aguanta la ropa en su lugar y tú no tienes puesto ningún cinturón, estás en peligro que vas a caer en vergüenza, te vas a quedar en vergüenza delante de la gente. Agárrate de la verdad de Dios. Cuando tú hablas verdad, la Biblia dice en uno de los salmos, Señor, ¿quién habitará en tu lugar santo? Y luego dice, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no habla mentira. Entonces, nosotros necesitamos hablar verdad. Hable la verdad. Y hay otro salmo que dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso miente. Aunque te perjudique decir la verdad, es mejor decirla. No mientas, Dios no le agrada la mentira. Y si tú me estás escuchando y tú has hecho una costumbre de mentir y te parece que son cosas pequeñitas, ora a Dios por esto. Y pídele al Señor que te ayude a cambiar eso, porque es que eso no le agrada a Dios en ninguna forma, y nosotros necesitamos entender cómo Dios ve las cosas para nosotros poder agradar a Dios. Entonces estamos tratando de servir a Dios, tratando de agradar a Dios, pero viviendo
bajo el sistema del diablo, de la mentira, que todo el mundo miente y nosotros queremos mentir también. No puede ser, porque al fin y al cabo Dios no lo va a aceptar. Ceñidos los lomos con la verdad, que el cinturón que tú uses sea la verdad de Dios y que tus palabras sean siempre verdad para que tú puedas agradar a Dios. Esa es la forma en que tú te pones ese cinturón. Entonces, en ese mismo verso dice: ceñidos y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza representa el chaleco, lo que cubre el pecho. Estamos hablando primero del cinturón, ahora habla de la coraza. Hoy en día, antes usaban unos chalecos por fuera y eran de metal, eran grandes, se notaba que lo tenían puesto. Hoy en día se ponen por debajo de la ropa un chaleco que protege contra las balas, pero el propósito de ese chaleco es guardar el pecho, porque aquí en este área donde está el corazón, si alguien te dispara, te mata fácilmente. El corazón y los pulmones son básicos para la vida, hay que protegerlo. Y los soldados tienen el pecho bien protegido porque van a salir a la guerra y el enemigo va a atacar ahí. Recuérdate que el diablo va a atacar por donde él sepa que te pueda matar. Hay un proverbio que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El corazón es el órgano del cuerpo que pompea la sangre para que la sangre corra por todo el cuerpo. El corazón es básico para el ser humano. Si tú recibes un balazo en el corazón, no puedes seguir viviendo. Pero la Biblia habla de que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al corazón físico, se está refiriendo que el corazón es el asiento de los sentimientos, del amor de la persona. Cuando uno quiere a una persona, le dice: te amo con el corazón. ¿Verdad que usted no dice te amo con el estómago o te amo con los riñones? Usted dice: te amo con todo mi corazón. Dios quiere que tú protejas ese corazón, ese amor que tú tienes a Dios, no se lo deja a nadie más. ¿Cómo entonces tú te pones esa coraza espiritual para proteger tu corazón? Cuando tú amas a Dios, como Jesús dijo, sobre todas las cosas. Cuando tú le das tu amor a Dios sobre todas las cosas que Jesús dijo, que le ames con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, todo tu ser para Dios. Dios no comparte que tú digas: bueno, yo amo a Dios, pero también me gusta hacer esto y aquello, y también quisiera aquello y aquello, cosas que no le agradan al Señor. Él no le gusta eso, Él quiere que tú le des todo tu corazón. Y cuando tú haces eso, tú te estás poniendo esa coraza de protección. El enemigo no te puede atacar por ahí porque tú has hecho una decisión en tu vida de que tu corazón es de Dios y no de nadie más. Eso te está protegiendo a ti. Luego dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Está muy curioso que ellos digan el Evangelio de la paz, porque nosotros siempre pensamos en el Evangelio, la parte que son las buenas nuevas de salvación, pero aquí está hablando el Evangelio de la paz. Hay muchas cosas que se pueden hablar acerca del Evangelio, pero en la guerra espiritual, el apóstol Pablo está recalcando este detalle. Estamos hablando del zapato, dice calzado los pies. Los zapatos son los que protegen el pie. Usted sabe que si usted tiene un buen zapato, su pie está protegido. Pero si usted anda descalzo, cualquier piedra, cualquier cristal, cualquier espina, cualquier cosa le va a lastimar sus pies. Ahora imagínese un soldado. Un soldado que sale a la batalla tiene que tener sus pies bien protegidos para poder mantener una batalla y mantenerse firme. Si un soldado anda descalzo, cualquier cosa que le hiera los pies lo va a debilitar.
y Dios quiere que nosotros ganemos. Entonces tenemos que tener los pies protegidos. Y fíjense lo curioso que dice, que el calzado representa el evangelio de la paz. Eso a mí me está muy, muy interesante. Cristo es el príncipe de paz. Y cuando nosotros venimos al Señor, dice la Biblia que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Nosotros necesitamos tener paz dentro de nosotros y vivir en paz con nuestros semejantes. Hay personas que les gusta discutir, les gusta pelear, tienen mal genio, son exigentes, son regañones y tienen problemas con todo el mundo. Pero Dios quiere que tus pies estén calzados y protegidos con el evangelio de la paz. Pablo dijo una vez, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y este es uno de los detalles importantes en la guerra espiritual. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos problemas y decimos, estoy pasando una prueba tremenda? Y es algo que nosotros mismos nos buscamos por hablar de más. Es algo que nosotros mismos nos buscamos por estar formando pleitos y sacándole, como dice el refrán, 5 patas al gato. Entonces nosotros necesitamos aprender a ser pacificadores y a vivir en paz con la gente. Si usted puede aprender eso, hay una bienaventuranza que dijo Jesús para los pacificadores. Dios se agrada de las personas que ponen la paz donde quiera que están. Y hay personas que usted las puede resaltar entre los demás porque son así. Sin embargo, ustedes saben también que hay personas que nosotros le llamamos busca pleito, que donde no hay un problema, él empieza uno o ella empieza uno, porque tienen esa manera de ser, que de cualquier cosa forman un problema y de algo pequeño hacen un problemazo grandísimo. Pero Dios quiere que nosotros seamos pacificadores y que busquemos la paz, que donde haya problemas y pleitos y cosas, nosotros vengamos a tranquilizar las cosas, a tratar de arreglar y de poner a la gente, calmarse los nervios. La gente está muy alterada, la gente está muy disgustada, hay muchos, quizás hay muchos motivos por qué algunas personas están así, pero Dios quiere que nosotros no seamos la persona que busca problemas, sino la persona que busca la paz. Cuando tú recibes la paz de Dios en tu corazón, tú estás poniéndote ese calzado del evangelio de la paz. ¿Cómo se recibe la paz de Dios? Tan pronto tú recibes el perdón de tus pecados, la paz de Dios viene a ti. Entonces, cuando tú tienes paz, tú debes de impartir paz a los demás. Una de las cosas que Jesús le dijo a los discípulos cuando los mandó a predicar, decían, a donde quiera que ustedes vayan, a las casas que ustedes entren, ustedes saluden diciendo paz a vosotros. La paz de Dios sea en este hogar. Donde quiera que usted entre, lleve la paz de Dios con usted. Con quien sea que usted hable, ponga paz en el ambiente. Ahora vamos a examinarnos a nosotros mismos. Hay algunos de nosotros que a lo mejor ese es un punto fuerte que tenemos, pero quizás hay algunos de nosotros que nos gusta abundar sobre el pleito y donde quiera que vamos encontramos, como dice, sacándole punta al lápiz, buscando a ver de qué pelear y de qué cosa quejarnos y de qué cosa protestar. Si nosotros podemos darnos cuenta que hay algo de eso en nosotros, debemos tratar de no ser así, porque Dios no se agrada de eso. Él quiere que nosotros vivamos en paz con los demás y podamos poner la paz donde quiera que vayamos. Dios espera que vivamos en paz, pero cuando vivimos en pleito y en contienda es como si andaras descalzo. Y cuando uno anda descalzo, pues se lastima. No es verdad que cuando uno anda formando pleito y buscando pleito, uno sale lastimado también. Esa es la importancia del evangelio de la paz. Seguimos leyendo y en el verso 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. En los tiempos de antes se usaba que los soldados llevaran un escudo a la guerra. Hoy en día no es así. Pero en la manera de antes y la forma en que ellos peleaban
parte de la armadura de aquellos soldados era el escudo. Así que por eso es que estamos mencionándolo, porque el ejemplo que pone Pablo está basado en el uniforme que usaban los soldados de su tiempo. El escudo era algo de metal, a veces era largo, a veces era ovalado y tenía como algo para meter el brazo por dentro, donde ellos lo agarraban y se lo ponían con el brazo, se lo ponían delante. En aquel tiempo no habían armas como las de ahora, de revólver, de escopetas, de cañones. Más bien lo que habían eran flechas. Se lanzaban flechas. El escudo, al tú ponértelo delante, si te tiran una flecha, le da al escudo y no te da a ti. Entonces ellos iban protegidos, el cuerpo, ellos llevaban algo parecía como una especie de falda, pero era de piezas de cuero para proteger la parte de la cintura para abajo. Llevaban también un casco, que ahorita vamos a hablar del casco. Esas piezas de metal o de cuero fuerte para proteger el cuerpo. Pero el escudo era una doble protección, más además como la llevaban en la mano, la podían mover hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. De donde ellos vieran que venía la flecha, podían mover el escudo y ponerlo delante para impedir que la flecha del enemigo les hiciera daño. Así entonces el escudo de la fe es algo que uno va a llevar en el brazo y representa la fe, dice el escudo de la fe. Ese escudo representa la fe, la confianza que tú tienes en Dios. Eso es lo que te protege a ti de lo que el enemigo te lanza. Dice ahí, hasta menciona dardos de fuego del maligno. Quiere decir que en aquel tiempo, además de las flechas, ellos usaban algo parecido a una flecha, pero que en la punta le ponían algo con brea y la hacían prender en fuego y la tiraban en contra del ejército enemigo. Si una cosa así tocaba a uno y uno prendía fuego, pues imagínate, si te prendes en fuego te quemaste, te mataste. Pero el escudo de metal hacía que diera en el escudo y cayera para el piso y no te cayera a ti. Entonces nosotros tenemos que estar bien alerta, porque el enemigo va a mandar el arma más dañina posible para hacerte el mayor daño posible. Pero el escudo, que representa tu fe, es lo que va a proteger tu vida completa. El escudo no está para una cierta parte del cuerpo, sino para todo el cuerpo, porque tú lo puedes mover arriba, abajo, para que te proteja completamente. Tu fe y tu confianza en Dios es lo que te va a proteger completamente tu vida espiritual de toda fuerza que el enemigo lance contra ti, de todo problema, de toda tribulación, de toda circunstancia mala que venga a tu vida. Es tu fe y es tu confianza en Dios lo que te protege. Cuando tú te sientes bien firme en tu fe, tú te has puesto ese escudo. Cuando tú le das lugar a la duda y tú dices, yo no estoy segura, yo no sé si Dios me oye, yo no sé si Dios se preocupa por mí, mira cuánto tiempo llevo pidiéndole esto y Dios no lo hace. Cuando le empiezas a dar lugar a la duda en tu vida, es como si hubieras dejado el escudo en el piso y no te estás protegiendo. Entonces viene el ataque del enemigo y te da y te tumba. Te destruye el enemigo porque tu fe no estuvo firme en el Señor. Así que tu fe es ese escudo que te protege del enemigo. La fe es básica. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Y la única fe que sirve es fe en Dios. No es fe en tú mismo, no es que yo tengo una fe tan grande, no es que tengas fe en la fe que tú tienes. Tú tienes una fe en que tu Dios es grande, que tu Dios te va a guardar, que tu Dios es el que te sostiene. Entonces hay veces
que tú estás en una prueba tan grande que te sientes triste, que te sientes solo, porque como somos humanos y Dios es espíritu y no lo vemos, de momento nos sentimos de esa manera. Pero tu fe te asegura que aunque tú no veas, como dice el apóstol Pablo, que no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. No es por lo que yo vea o no vea, no es porque la situación esté demasiado difícil, no importa, es porque yo creo, es por esa fe, es por esa seguridad que yo tengo de que el Dios que me dijo que no me dejará ni me abandonará, es fiel y verdadero, y aunque yo no lo vea, yo sé que Él está ahí. Y esa seguridad es lo que nos sostiene. Si el enemigo logra que tú cojas duda y empiezas a decir, ay, yo no sé si Dios de verdad, ahí es que te tambaleaste. Ahí es que no tienes un escudo protegiéndote. Amén. Y al final, la última pieza dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación se refiere, el yelmo es el casco que en aquel tiempo ellos usaban, era de metal, protegía la cabeza y hasta tenía una parte que ellos se podían poner y les quedaba nada más que un pedacito para poder mirar. Pero el casco llegaba hasta el frente y tenían una parte que le tapara la boca, pero naturalmente tenían que tener un pedacito abierto para poder mirar. Eso le protegía la cabeza. ¿Qué es lo que hay en la cabeza? El cerebro. El cerebro es el motor del cuerpo. El cerebro es lo que le da órdenes a todo el cuerpo para que el cuerpo funcione. El cerebro es lo que te ayuda para que tú puedas hasta hablar, para que puedas pensar, para que puedas hablar y para que te puedas mover. Así que el cerebro es básico para la vida del hombre. Generalmente cuando el enemigo ataca, o dispara al corazón o dispara a la cabeza. Porque si puede coger alguno de esos dos lugares, lo mata con un solo tiro. Así que la cabeza tiene que estar muy protegida. Ahora, si dijimos que dentro de la cabeza, dentro de este cráneo duro que tenemos, está el cerebro. El cerebro es un miembro del cuerpo que es débil, pero está muy bien protegido con el cráneo, que es un hueso fuerte, para que no se le haga daño. Además de eso, tenemos ese casco, los soldados, por si acaso alguien les ataca. ¿Qué quiere decir eso? Dice la Biblia que el yelmo representa la salvación. ¿Qué es la salvación? La salvación es lo que Dios nos ha dado cuando nosotros hemos creído en Él. Al creer en Dios somos salvos. Por la fe, dice la Biblia, por fe en su nombre hemos sido salvos. Pero esa salvación está representada como tu cerebro. Quiere decir que porque tú eres salvo es que tú puedes vivir. El cerebro dijimos que es lo que le da las órdenes al cuerpo, lo que mueve el cuerpo, lo que te hace ver, es lo que te hace hablar y es lo que te hace caminar. Es la salvación lo que te hace ver, andar y caminar en el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo que nosotros necesitamos cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Hay personas que tienen en poco su salvación y por cualquier bobería dicen, no, pues si esto no salió como yo creía, ¿para qué yo voy a seguir sirviéndole a Dios? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a leer la Biblia? Como si Dios fuera el sirviente de nosotros y si Dios no hace lo que yo quiero, entonces yo no le sirvo a Él. Pero no te das cuenta que Dios te ha dado una salvación que vale mucho más que eso. El mero hecho de que Dios te haya perdonado tus pecados y te haya dado la bendición de tener vida eterna, es suficiente para que tú le sirvas. Entonces tenemos montones de peticiones y si el Señor no me contestó esta pequeña petición que le he pedido, pues ya no lo voy a servir. Vas a despreciar tu salvación. Ten mucho cuidado. Tienes que cuidar de tu salvación. Es que me cae mal tal persona o tal persona no me saludó, yo no voy más a la iglesia. Cualquier bobería vas a soltar la salvación.
La Biblia dice que te pongas ese casco de la salvación y lo cuides bien, porque no puedes tener en poco la salvación que Dios te ha dado. De manera que cuando tú amas al Señor y has vivido, te has dedicado al Señor, le has permitido al Señor que cambie tu mente, que cambie tu corazón, es como que tú te estás poniendo ese casco, estás protegiéndolo. La Biblia decía desde el principio que nosotros necesitábamos renovar nuestro pensamiento. ¿De dónde salen los pensamientos? Del cerebro. Nuestro pensamiento antes de servirle al Señor estaba mal. Hacíamos lo que bien nos parecía y hacíamos las cosas malas y no nos importaba. Pero ahora que estamos en el Evangelio, ahora que conocemos la palabra de Dios, necesitamos pedirle al Señor que transforme nuestros pensamientos para que nosotros podamos ver las cosas como Dios las ve. Cuando tú estás metiéndote en la palabra y permitiéndole a Dios que Él obre en tu mente y en tu corazón, tú te estás poniendo ese yelmo de la salvación. Y eso es lo que Dios quiere de uno. Tú estás cuidando de tu salvación y no dejándola perder por cualquier pequeña cosita que no te haya gustado. Cuando no le das lugar al diablo, cuando el enemigo está tratando de distraerte o tratando de provocarte a hacer cosas que tú sabes que no son buenas y tú las rechazas, tú estás poniéndote ese casco, protegiendo tu salvación. Porque mira, el enemigo, dijimos al principio, no nos puede obligar, pero él nos convence a la buena. Él con sus mentiras nos va metiendo ideas que son completamente incorrectas y nosotros nos las vamos creyendo, al fin estamos de acuerdo con él. No dejes que ninguna de esas cosas que no le agradan a Dios, no las aceptes tú tampoco. Mantén ese yelmo de la salvación, cuida de tu salvación muy bien para que el enemigo no haya cabida en ti. Amén. No vayas donde no conviene, no miras lo que no debes de mirar, no pruebes lo que no debes de probar. De esa manera tú estás cuidando de tu salvación. Entonces seguimos leyendo y dice en ese mismo verso 17, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, fíjense que todas las partes de la armadura son para protegernos a nosotros, pero la espada era el único arma que ellos tenían. En aquellos tiempos no habían revólver, escopeta, ametralladora, eso no existía todavía. Ellos peleaban con espadas y con lanzas. Algunos llevaban lanzas que pudieran tirar y otros tenían como el cinturón un estuche con una espada. Por si se acerca mucho el enemigo, tú sacas la espada y peleas con él. Así era que se peleaban las batallas en aquel tiempo. Y de toda la armadura, el único arma que aquí se menciona es la espada. Y la compara, dice, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada. Quiere decir, la espada es lo que va a pelear. La espada es lo que tú vas a atacar al enemigo. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo? El diablo vino y le hablaba y le decía unas cosas. Si tú eres hijo de Dios, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cómo le respondía el Señor? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre. La Biblia, la palabra de Dios, es la espada que derrota al enemigo. Entonces viene el diablo y lo lleva a un monte alto y le dice, tírate por ahí para abajo, que la Biblia dice que Dios va a mandar ángeles para que tú no te caigas, no tropieces tu pie con piedra. Y el Señor le dice, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea que el diablo viene tratando de convencerte a que tú hagas lo malo. Y la última vez le dice, tú ves todos estos reinos, yo te los voy a dar. Tú no tienes que morir, no tienes que pasar sufrimiento, yo te lo voy a entregar, te lo voy a dar todo.
Lo único que tú tienes que hacer es arrodillarte y adorarme. Jesús le dijo, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Tú estás loco? ¿Tú te crees que yo me voy a arrodillar? En las palabras de nosotros, eso fue lo que el Señor le dijo. ¿Tú estás loco? ¿Tú te crees que yo me voy a arrodillar delante de ti? Al Señor tu Dios. Pero ¿cómo le contestó el Señor? Las 3 veces, escrito está. Si tú conoces la Biblia y la sabes utilizar en cada tentación que el enemigo venga, porque acuérdate que el diablo no te puede obligar, el diablo no te puede arrastrar a que tú hagas lo malo, el diablo te va a hablar en tu oído en una manera que parezca lógica o razonable para que tú por tu propia voluntad hagas lo malo, para que tú de tu propia voluntad te desvíes. El propósito de Dios, ¿para qué vino Jesús al mundo? Para salvar al mundo. ¿En qué forma lo iba a salvar? Lo iba a salvar muriendo en la cruz. Entonces el diablo le dice, pues no hace falta. Lo que él le dijo cuando le mostró, le dijo, todos estos reinos te los voy a dar. En otras palabras, tú no tienes que salvarlo, yo te lo voy a dar. Lo único que tú tienes que hacer es adorarme. El Señor dijo, yo no me vendo así tan fácil. Yo mejor muero en la cruz y te los arrebato a la fuerza. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. No importa qué oferta te haga el enemigo, porque el enemigo trata de hacer sus tentaciones en una forma que a ti te parezca que te conviene, que a ti te parezca que lo que él te está ofreciendo es bueno. Pero tú tienes que conocer la palabra suficientemente bien y tú tienes que tener una fe en Dios suficientemente fuerte para poder rechazarlo, para poder darte cuenta que aunque lo que te diga parezca bueno, él es un mentiroso. Aunque tú no estés seguro en dónde es que está la trampa, si viene del diablo es malo. Si viene del diablo no es para tu beneficio, porque el diablo no le hace ningún favor a nadie. El diablo lo que quiere es, dice la Biblia, matar, hurtar y destruir. Él no viene ni siquiera para hacerte un arañazo. Él viene para destruirte, para devorarte, dijo el apóstol Pedro. Está como un león rugiente, no para arañar, no para asustar. Él viene para devorar, para matar y para destruir. Por lo tanto, aunque suene bien, aunque te esté diciendo, pero mira qué tonto, tú estás perdiendo el tiempo ahí metido en la iglesia, cuando se te están pasando los mejores años de tu vida, ven para acá a divertirte con nosotros. Divertirte. Lo que vas es a malgastar tu vida, llenarte de problemas, llenarte de vicios, arruinar tu cuerpo y terminar en el infierno. Es triste, pero el diablo es un engañador. Y el Señor nos da una armadura si nosotros aprendemos a usarla pieza por pieza. Y en la última, que es la palabra de Dios, a usarla para derrotar al enemigo, vamos a ganar. Porque lo que el Señor está diciendo es que Él quiere que habiendo acabado toda esa batalla, estemos firmes. La Biblia dice que cuando el Señor terminó en el desierto con esas tentaciones que el diablo lo tentó, salió de ahí, dice, en el poder del Espíritu y entró a la ciudad haciendo milagros y haciendo maravillas. Si tú quieres ser fuerte en el Señor, tú tienes que aprender a vencer el diablo. Cuando tú vences al enemigo, tú te fortaleces en el Señor y sales de ahí mejor de lo que entraste. Cuando tú te dejas llevar y te deslizas y te vas resbalando hasta que al fin caíste en la trampa del diablo, terminas arruinado y no tienes victoria en tu vida. Eso no era lo que Dios quería para ti. Dios quiere que tengamos la victoria y Dios nos ha dado todas las armas que se necesitan. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle guerra al diablo porque Él nos está atacando. Él es el que viene a atacarnos primero. Nosotros tenemos que estar preparados para la guerra, saber defendernos y saber atacarlo con la palabra para que Él se tenga que ir. ¿Sabe que hay un verso que dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y Él tendrá que huir de ustedes?
El diablo no se va a ir así como así. El diablo es bien persistente. Y a veces, como en la tentación de Jesús, dice, se alejó de él por un tiempo. A veces se aleja y más tarde regresa. Pero en cada vez que regrese, si tú estás firme, lo puedes vencer vez y otra vez y otra vez. Esta es la vida. La vida es una batalla continua hasta que salgamos de ella. Pero mientras vivamos en este mundo, querramos o no querramos, estamos en una batalla contra el diablo. No porque querramos ser peleones, no porque estemos buscando guerra, es porque Él es el que nos ataca y es Él el que está continuamente. Pero el Señor nos está advirtiendo para que estemos preparados y le podamos ganar al enemigo. Dicen amén. Dios te bendiga y hasta el próximo jueves.